tratamos de acercar la película a nosotros también, a un mundo que conocemos, a un mundo que nos incomoda. Claro. Porque creo que lo más fácil es criticar de lejos, es decir, ¿por qué son así? ¿No? Claro. Como, yo creo que esta película es como, ¿por qué somos así? Tratemos de vernos más. ¿Te vas con tu mamá? Sino ¿quién te va a cuidar a ti? ¿Dónde querés que te lleve? A mi casa. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? Un gusto conocerlas. Mi nombre es Coti, soy creadora de contenido en redes sociales. Y quería partir felicitándolas por la película. Me gustó mucho. Me encontré muy reflexiva, me interpeló personalmente, ahí les voy a comentar un poco por qué. Y quería partir preguntando que en Limpia Estela transmite mucho, pero a través de silencios, como de miradas, y mucho en la cotidianidad del personaje. Entonces me interesa mucho saber cómo lo construyeron juntas y si hubo quizá algún momento específico filmando que recuerdan ustedes que fue como que la historia cobró vida. Justo hemos hablado harto de eso, porque lo desafiante de la construcción del personaje de Estela es que en el libro hay una primera persona, hay un monólogo básicamente de 7 años de ella en esa casa y todas las reflexiones como tan profundas que hablan sobre su visión de mundo, todas las capas que revela ese personaje que es ácido, que es valiente, que tiene unas memorias súper interesantes de su vida. Entonces nos preguntábamos cómo llevar todo eso a algo mucho más concreto, que es como una actriz en pantalla, actuando de ciertas maneras, reaccionando a las cosas. Yo creo que fue un trabajo que partió en el guión y que después, pues tuve la suerte también de trabajarlo con la María Paz y ir encontrando esa voz de Estela, que es algo que a mí me emocionó profundamente en la novela, para poder llevarlo a silencios, a un personaje que actúa lo que piensa y que no necesariamente dice lo que piensa, porque yo tenía muy claro que no quería hacer una película con una voz en off, que eso podía haber sido un recurso bueno, pero esta película yo me la imaginaba diferente, donde no iba a estar necesariamente la voz en off explicando sus pensamientos. Entonces, bueno, no sé, ahí se fue armando un guión, una estructura, en base a algunos elementos del libro, otros elementos quedaron fuera, otras cosas las inventamos, y se fue armando como esta lógica también bien orgánica de una película que es muy distinta a una novela. Se fueron como armando estos personajes que también están inspirados en la novela, pero tienen algunas características diferentes. Y nada, como que yo creo que algo, tú mencionas el tema de los silencios y la cotidianidad, y yo creo que eso es lo que nos interesaba también, como no solo ver a este personaje en acción o haciendo el aseo, trabajando en la casa, sino todo ese momento cotidiano e intermedio que la construye ella como personaje en esos momentos de silencio en su pieza, en los que se queda pensando después de una llamada con su mamá. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, con ir armando un personaje a partir de los espacios que ocupa en esa casa, de los vínculos que tiene con esa niña y de una cotidianidad aparentemente tranquila que va volviéndose cada vez más tensa, donde va apareciendo cierta violencia que al principio no se ve, porque eso también es bonito, es como que uno siente que está todo más o menos bien en esa casa. Claro. Y es una casa limpia, luminosa, pero también es expuesta, y también en ese buen trato también hay escondidas cosas inconscientes que tenemos como sociedad en las que se le pueden exigir a este personaje algunas cosas y que se va invisibilizando cada vez más. Sí, sí. Para mí también la construcción del personaje tiene que ver con tomar un poco esa voz, identificarse quizás un poco con la voz que no se sabe a sí mismo, no se lee a sí mismo como desplazado, pero sin embargo igual entiende que puede y no puede estar ahí. Ese espacio es y no es de ella. Tiene una pieza ahí, pero esa pieza es de ella, no es de ella. Eso también me pareció interesante de vivir, como de experimentar. Y eso construye inmediatamente. Me encanta. Y tú hablaste recién de la novela al final, que esta es tu primera vez que adaptaste algo como, no fue tu propia experiencia, no fue nacido de ti, sino que partiste desde otra parte. ¿Y qué fue, qué dirías tú, lo más difícil de ese proceso? Es curioso porque creo que fue un proyecto que fluyó bastante bien. O sea, yo creo que lo difícil
fue decidir hacerlo. Ya. O sea, lo difícil fue, Convencerme. ¿lo hago o no lo hago? Claro. Como que era como... Pero cuando yo leí el libro, me imaginé como muy rápidamente una película como escondida, como con mi voz dentro de Ya, esa bacán. novela. Entonces, la verdad es que no fue difícil, creo que fue desafiante, Sí. pero también encuentro entretenido meterme en cosas un poco distintas. Fue difícil trabajar con la niña, no difícil, de nuevo, desafiante, porque era una niña que acababa de cumplir 6 años y que estaba en un 80% o 90% de la película. Sí. Entonces, nada, eso es difícil en el sentido de que es una niña que no está acostumbrada a eso, lo hizo increíble, tiene una talentosa innata, pero era difícil por los tiempos, porque un niño no puede trabajar muchas horas, obviamente. Entonces, ella por suerte lo pasó súper bien, pero fue muy cuidadoso. Más que difícil, fue muy delicado el trabajo. Fue como Eso. que ella tenía que estar pocas horas, entonces para la María Paz también significaba que las escenas con ella las hacíamos rápido. Y después teníamos escenas solas que podíamos tomarnos mucho más tiempo. Se fue como difícil lograr como, nada, tener una película con una niña tan chiquitita. Sí, obvio. Pero fue bonito, creo que fue un proceso dentro de como súper fluido. Ujú. Sí. Y hablando de esto mismo, quería preguntar, en tu filmografía hay muchos niños en general, y dijiste alguna vez que como que querías dejar de tener niños, pero vuelves. Sí. Entonces quería preguntarle a las dos, como directora y como actriz, cómo fue trabajar con ella, con esta niñita, y como, ¿qué ven en la infancia que aporta tanto a una historia cuando está en el centro? Yo creo que tu pregunta es súper buena porque creo que no es solo el hecho de trabajar con niños, ¿no? El interés no es los niños de por sí, que obviamente me interesan como seres humanos, pero creo que hay algo bonito de la visión de los niños en las películas, que es lo que a mí me vuelve a hacer, me vuelve a ir a ello, que tiene que ver con el no juicio. Y yo creo que la mirada de Julia sobre Estela es algo que a mí me llamaba mucho la atención. O sea, yo creo que Julia dentro de esa casa puede ser una par para Estela. Son dos soledades que se unen de una manera bastante horizontal, Claro. que es algo que yo creo que tienen los niños por su pureza y porque pues les falta como maldad, les faltan años de experiencia. Claro. Y tiene una curiosidad tan pura ella que yo creo que me gusta acercarme al cine desde ese lugar también, porque creo que ella aporta mucho como para tratar de hacer una observación muy crítica, pero también muy abierta de personajes en situaciones conflictivas, porque están en una situación de trabajo, pero sin juicio, sin un juicio cerrado. Entonces eso me interesaba mucho de ella, creo que le da espontaneidad a la película, le da, no sé, como una cotidianidad y una pureza a partir que siento que es un muy lindo punto de partida para después empezar a ver cómo van surgiendo estas otras tensiones en la película. Eso. A mí me gustó mucho trabajar con ella, la encontré muy talentosa. Hablaba delante también de que le costaba, yo me preguntaba cómo se acercaban en el fondo las ideas y no sabía leer, porque no sabía leer claro. todavía. Entonces, ¿cachai? Cómo se acercaban las ideas me llamaba mucho la atención. Como yo no tengo tanta relación con los niños, eso me gustó de profundizar con ella. Y también me gustó esa cosa de tenerla media de colega, ¿cachai? Como muy joven y todo, pero igual es colega. Me llamó la atención, por supuesto, su enorme talento y su enorme intuición. ¿Te acuerdas de cuando me dirigía a mí, cuando me decía lo que tenía que hacer? Había que callarle, decía, Rosa, no si importa yo que sé se lo equivoque. viene, claro, si yo sé lo que viene, porque siempre Le me decía, soplaba los textos a la Ay, papá. tienes que decirme esto, ahora tienes que ir. Entonces, pero todo eso en el fondo, claro, eso me hacía entender que ella estaba aprendiendo y a la vez usando la actuación, en el fondo. Y eso me maravilló mucho de ella. Todos mis prejuicios con trabajar con niños se me fueron a la espalda porque ella me encantó. No, y a mí me emocionaba mucho justamente para esta película la intimidad entre Estela y Julia, porque es una mujer que cuida a una niña que no es su hija. Y encuentro que ahí hay como una ambigüedad interesante, porque es una amiga, pero pero la niña igual es hija de los jefes, pero son parecidas, pero no. Entonces, siento que se mezcla el cuidado, se mezcla la desigualdad, como que siento que era como un muy buen punto de partida para una ficción. Y ella, nada, es increíble, la Rosa. Y a diferencia de mis películas anteriores, yo siento que aprendí también mucho porque yo había trabajado con niños y con adolescentes, pero en este caso era una niña mucho más chica y muy protagónica. Y lo que fue muy increíble fue como todo el trabajo delicado que hicimos con ella. Tuve ayuda de María Laura Berch, de la Nati Gress, que estuvo, la Nati, que es una actriz y directora, estuvo con ella todo el tiempo. O sea, un trabajo muy delicado. Y creo que armamos un súper buen equipo. Y lo que aprendí es que
es que ella realmente está haciendo un personaje. O sea, si ustedes conocen a Rosa, Rosa no es así. Y eso es muy bonito, como que ella entendió muy bien cómo era Julia y cómo era Rosa. Y fue muy emocionante verla desarrollando un personaje con ese nivel de profundidad siendo tan chica. Sí, Qué increíble. Sí. Y todo eso se transmite mucho en realidad. sí. Y como última pregunta, tú mencionaste en una entrevista una vez que esta película no era tanto una crítica social, sino más una observación social. Ujú. Y bueno, yo personalmente tuve Nana Puerta Adentro en mi infancia, que recuerdo hasta el día de hoy y son así como muy importantes en mi formación. Entonces, quería preguntarle a las dos qué esperan que Limpia genere en quienes como yo tuvieron este tipo de vínculo. Bueno, yo creo que Limpia es una película, es una ficción muy sensible, un drama íntimo que esperamos, o al menos yo espero que la gente se pueda vincular desde sus propias experiencias. Yo creo que el espectador completa las películas y quizás a ti te tocó desde ese lugar y a muchas personas las puede como hacer reflexionar o vincularse desde sus propias historias, ¿verdad? Claro. Claro. Entonces, para mí es súper importante que no sea un juicio cerrado y que no es una película que pretende como divulgar un mensaje. Yo creo que estamos en una época en que es súper importante la empatía, entonces yo hice un esfuerzo grande en tratar de entender a todos los personajes y trabajamos con los actores dándole capas a cada uno de estos personajes, tratando de entender la complejidad de esa realidad y no juzgando a priori. Porque yo creo que no es una película que se trate de buenos o malos. Yo creo que es una película que devela que hay una ceguera por el que tenemos al lado y que hay una estructura bien equívoca, hay una estructura social que viene desde el colonialismo, Claro. que hace que hayan personas que se sienten de segunda categoría y personas que se sienten de primera categoría. Y creo que también estamos en una época en que los niños están muy entregados al cuidado de otras personas y que, no sé, abre muchos temas esta película. Sí. Muchas preguntas. Muchas preguntas y a mí me dan ganas de que nos detengamos en mirar más al otro, como hacer un ejercicio de empatía y evitar tanta ceguera. Y de nuevo, conversábamos con la María Paz, es una película obviamente muy específica, ¿no? Es un caso bien concreto Claro, en una el casa, barrio alto de Santiago, que yo tampoco viví, ¿no? Yo tampoco viví esa misma realidad, pero uno puede empatizar con eso y uno puede vincularlo a otras historias de visibilidad o invisibilidad, a otros dejar de cuidar en otros trabajos, en tu casa, como que siento que no es necesario haber tenido la experiencia de haber tenido, por ejemplo, una persona que te cuida de niña, como para poder sentirse cerca de la película. Claro. ¿Para ti, María Paz? Me pasa muy parecido. Pienso que es una película que no intenta juzgar a nadie, por lo tanto, como que permite el acercamiento desde la experiencia personal, como la empatía es como inmediata, desde el guión hacia la película, digamos, porque yo desde el guión me identifiqué con cada uno de los personajes. O sea, a cada personaje le encontré razón. Me encontré que tenía razón en hacer lo que hacía, Claro. podía entenderlo y eso hace en uno que emerjan las preguntas y no que emerjan los juicios. Y es como, eso a mí me pareció muy sano, muy reconfortante, como humanamente hablando, el querer más escuchar que el querer decir, el querer entender más que querer señalar el error. Eso me alegró muchísimo y con una niña creo que eso también me lo focalizó hacia un punto más iluminado que oscuro. Yo creo que uno se puede identificar con cualquiera de los personajes y nosotras tratamos de acercar la película a nosotros también, a un mundo que conocemos, a un mundo que nos incomoda. Claro. Porque creo que lo más fácil es criticar de lejos, es decir, ¿por qué son así? ¿No? Claro. Como, yo creo que esta película es como, ¿por qué somos así? Tratemos de vernos más. O sea, yo, lo mismo que decía la María Paz, yo pienso en cualquiera de los personajes y el papá, por ejemplo, es un doctor que tiene un caso súper difícil que tratar y uno puede entender que está como tomado por su profesión y que por eso está descuidando a su hija. Como que en ese sentido tratamos de observar sin tanto juicio una realidad que es muy actual. Sí. Bueno, ese es todo el tiempo que tenemos. Muchas gracias. Gracias a ti.